Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer esta puntada que es calada. Es muy bonita para cosas de playa, para salidas de la alberca, para blusas. Vamos a tejer, se necesitan múltiplos de 3 más 2 puntos. Vamos a montar 20 puntos. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos nuestros 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hacemos uno más para dar la vuelta y en esta vuelta vamos a hacer medios puntos toda la vuelta. Este es el 20. Vamos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a voltear nuestro tejido y vamos a montar aquí 4 lazadas. Y en el punto que sigue, vamos a hacer lo siguiente. Cargamos hilo, volvemos a cargar, sacamos 2 y otros 2 y dejamos estos 4 montados en el gancho. Lazamos otra vez 2, nos saltamos 1 y en este repetimos, cargamos, sacamos 2 y aquí sí vamos a sacar de 2 en 2 todos. Cargamos 2, 2 y 2. Hacemos una cadena, 2 lazadas y en esta, ¿lo ven? Aquí nos lo marca el cruce de la X. Cargamos, lo pasamos y sacamos otra vez de 2 en 2. Y aquí tenemos nuestro primer dibujo. Vamos a cargar otra vez 4 veces. 2, 3, 4. En el punto que sigue, hacemos lo mismo. Cargamos y sacamos 2, 2 veces. 1 y 2. Dejamos los 4. Cargamos 2 lazadas. Nos saltamos 1 y en el que sigue cargamos y sacamos todos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, lo van a hacer 6 veces. Se los conté por si eso les sirve de referencia. Hacemos una cadena, 2 lazadas y en este cruce, aquí lo tenemos, véanlo. Hacemos lo mismo. Cargamos 2, 2 y 2. Otra vez 4. 1, 2, 3, 4. En el que sigue, 1 y 2 veces. Lazamos 2,
saltamos 1 y aquí vamos todos. Cargamos 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Una cadena, lazamos 2 y aquí, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí lo tenemos. Espérenme que se me salió una lazada. Listo. Cargamos y nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y en el punto que sigue, solo entre las X nos saltamos un punto. 1 y 2. 1, 2, lazadas, saltamos 1, que es el centro de la X, y pasamos. Ahora cargamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, 2 lazadas. Aquí tenemos el cruce y repetimos. 1, 2, 3, 4. 2 veces aquí. 2 lazadas. Saltamos 1. En esta van todas. Es nuestra diagonal. Una cadena. 2 lazadas. Aquí está nuestro cruce. Vamos a la que sigue. 2, 3, 4. Es la última. 1 y 2. 2 lazadas. Nos saltamos 1. Vamos al penúltimo. El que sigue es nuestra orilla. Aquí todas. Una cadena. Nuestras 2 lazadas otra vez. Y aquí vamos a hacer, para poder bajar hasta acá, 4 lazadas. Y vamos sacando de 2 en 2. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a hacer un punto al aire y en cada una vamos a tejer un punto bajo. En esta del centro no se nos vaya a olvidar, en el centro de la X. Si no, vamos a perder puntos para la siguiente vuelta, el siguiente dibujo. Aquí está el centro, aquí tomamos uno. Esto nos sirve, esta vuelta nos sirve para darle como firmeza al tejido. Aquí no se nos vaya a olvidar, estoy arriba de la X, pero aquí no se nos vaya a olvidar también subir este, que fue la subida, para no perder puntos. Vamos a tejer otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos y vamos a repetir 1, 2, 3, 4 y en el primero 1
y 2. Otras 2 lazadas, nos saltamos 1, en este todos, que es nuestra diagonal, una cadena, 2 lazadas, aquí está nuestro cruce, otra vez, 1, 2, 3, 4, en el que sigue, nuestros 2 primeros, 2 lazadas, nos saltamos al que sigue, aquí todos. Es una puntada aparentemente enredada, pero la verdad es que acaba siendo muy sencilla. 1, 2, 1, 2, 3, 4, en el que sigue, 1, 2, aquí metí, son 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, aquí nuestras 4 otra vez, 4, para cerrar de este lado. 1, 2, 3, 4 y subimos. Ahora subimos con una cadena, volteamos y puntos bajos en cada una. Acuérdense aquí en el centro de la X, aquí son 2 seguidos. Otra vez en el centro. Esta es la punta de la X y la última cadena hasta arriba. Y así es como se ve.
Se puede usar por ambos lados también. Les voy a enseñar cómo se ve en grande. Tengo en el canal una blusa que si la tejiéramos con esto se vería increíble. Les voy a dejar la liga. También con hilaza se ve precioso. Se pueden hacer muchas cosas. Ojalá les sirva y les guste. Saludos. Gracias. Bye.